noches a todos y a todas quienes nos ven en este nuevo capítulo del programa Ciencia Local. Hoy estamos en un contexto ya de finalización de la primera feria científica realizada en la comuna de Chaitén. Y tenemos tres fantásticos invitados. Tenemos a Rodrigo Fernández, a Colomba Valdés, bióloga marina, e Iván Rojas, que participaron en la feria científica de Chaitén con distintas charlas y actividades. Le damos la bienvenida a ellos al programa. Buenas noches, Iván. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola. Hola. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por participar de este programa, de su disposición de tiempo y de compartir sus conocimientos y su experiencia en la primera feria científica realizada en Chaitén, en la Escuela Juan José Latorre. Y antes de comenzar a profundizar en las actividades que ustedes realizaron durante este primeros días de mayo, pedirles que se pasen a presentar a la audiencia que está esta noche viendo a través de las distintas plataformas de Chaitén TV este programa Ciencia Local. Iván, te invito a ti a que te presentes. Ya, hola a todas y todos. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Iván, Iván Rojas. Soy colombiano que vine a la Universidad Austral de Chile. Hago parte del laboratorio de informática de la UACH y de procesos superficiales. Soy ingeniero forestal, realicé 2 magíster y actualmente estoy haciendo un doctorado. Pero muy contento de trabajar en el laboratorio de geoinformática, analizando datos espaciales, volando juguetes como los drones, pero esto es como unos spoilers que presentaremos más adelante. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí para compartir eso. Muchas gracias a ti, Iván. Colombina. Bueno, yo soy bióloga marina de la Universidad Austral de Chile. Soy parte del Laboratorio de Oceanografía Biológica en el Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de aquí mismo. Y en este momento me estoy especializando en ciencias antárticas. Estoy trabajando junto al Centro Ideal también de la Universidad Austral en un proyecto que busca investigar los flujos de carbono a través de 2 zonas cercanas a 2 glaciares en la península antártica. Ya que esto lo investigamos en verano, cuando ocurre el derretimiento, entonces esto básicamente aporta con materia inorgánica y va a tener un efecto en el plancton marino. Entonces a eso me estoy dedicando en este momento y a la divulgación científica igual. Muchas gracias, Colombina. Nos queda Rodrigo. Sí, hola. Bueno, yo soy de profesión geólogo. A ver, es difícil decir porque la ha sido súper desordenada, así que tengo varias especialidades. Entonces yo primero estudié algo que se llama tectónica, que en el fondo son las fallas, cómo se generan las montañas. Después hice mi magíster en paleomagnetismo, así que sé de magnetismo. Después hice el doctorado en geología glacial marina en Patagonia y la Antártica, y después estudié geofísica en mi postdoctorado, así que me da un montón de vueltas. Soy para nada un ejemplo a seguir, porque las vueltas han sido hartas, y trabajo actualmente en el Departamento de Geología de la Universidad de Chile como profesor. Muchas gracias, Rodrigo. Y antes de iniciar a conversar de sus distintas actividades, invitar a la comunidad que nos está viendo esta noche a través de las distintas plataformas de Chaitén TV y la Feria Científica, los invito a que dejen sus comentarios y preguntas a tanto Iván, a Rodrigo, a Colombina, o sus opiniones sobre este evento, esta feria, y sobre las charlas que los distintos profesionales van a pasar, ¿no es cierto?, a conversar en este programa. Quiero comenzar con la pregunta. Ustedes, ¿cómo conocieron Chaitén? Porque, por ejemplo, en el caso acá de Rodrigo, ¿no es cierto?, y Colombina, ustedes hicieron una charla muy interesante que se llamaba, voy a revisar aquí mi apuntes, Historia Geológica y Glacial de Chaitén y Patagonia Norte. Entonces, preguntarles, ¿cómo fue este conocimiento previo de Chaitén? ¿Cómo llegaron a esta zona austral? Rodrigo, ¿quiere partir? Ya.
Yo partí estudiando en la Patagonia hace harto tiempo, y la primera vez fue porque, por la misma razón que estudié geología. Yo estudié geología porque me gustaba ir a los cerros, hacía montañismo, escalada. Entonces yo dije, esto es lo mío. Y creo que la primera vez que vine a trabajar a Patagonia a investigar algo fue estudiando las cavernas de una isla que se llama Madre de Dios, que son las únicas sistemas de cavernas que tenemos en Chile. Entonces ahí participé en una expedición. Yo ya había venido a pasear antes de la Patagonia, y después, digamos, después de esa vez vi que, bueno, tenemos mucho que aprender y que era bueno estudiar cosas. Y de ahí en adelante seguí haciendo distintas investigaciones en Patagonia Norte, Sur, en Magallanes, y de pronto por ahí salté a la Antártica. Entonces he estado trabajando principalmente de Puerto Montt al sur, de Puerto Montt hasta la latitud como 80 más o menos. Iván, y por tu parte, ¿cómo fue tu conocimiento de Chaitén? ¿Cómo llegaste a estas tierras antes, ¿no es cierto?, de que se diera este evento que era la Feria Científica de Chaitén? Es larga historia, la verdad, pero la voy a resumir lo más que pueda. La verdad ha sido porque todo arrancó en un proyecto Fondesit, que es un proyecto que se ofrece a las universidades para investigación, que se llama CIMPAC. Este proyecto de investigación, una de sus áreas de estudio era Chaitén. Así fue como por primera vez escuché Chaitén. Pues yo vengo de Colombia, y Colombia, la Patagonia es muy poco conocida. O sea, se conoce, pero no es mucho, digamos, la investigación. Pero cuando llegué a Chaitén, me sorprendió mucho. O sea, saber la historia de Chaitén, cómo ha sido toda la trayectoria después de la erupción volcánica, los cambios que hubieron, tanto físicos como biológicos, como sociales, que sucedieron en Chaitén. Y eso me generó una pasión por también poder contribuir con un granito de arena, a pesar que sea un poco de científico, en la gestión de riesgos y atención a desastres de Chaitén. Entonces, ahí arranqué haciendo uno de mis capítulos de doctorado, que está relacionado con la reconstrucción geomorfológica y los cambios superficiales del Río Blanco durante los primeros días de la erupción volcánica, y cómo también pasar a la siguiente fase, que es la que estoy ahora, que es como simular y mirar qué fueron los factores gatillantes, condicionantes que generaron, digamos, este cambio. Y como siempre refiero al multiverso de Marvel, ¿qué hubiera pasado si no hubieran existido estos elementos, o uno de los factores no hubiera sucedido? Hubiera pasado el mismo desastre, hubiera sido totalmente diferente. Entonces, son herramientas que pueden permitir a la gestión de riesgo. Y así en mis viajes a Chaitén, trabajando dentro del proyecto, conocí a una persona maravillosa que le doy muchos saludos y muchos agradecimientos, que es a Diego Castillo, y él fue el que me invitó como tal a la feria, del cual estoy muy agradecido y muy feliz de haber participado. Colombina, ¿y tú cómo fue tu historia previa con Chaitén? Mira, yo nunca había ido a Chaitén, quedé maravillada igual en este viaje que hicimos con Rodrigo, pero finalmente como hacer ciencia también es hacer comunidad. Uno de nuestros objetivos junto a Rodrigo era acercarnos a la ciudad y conocer a las personas que habitan por allá, para incluirlo finalmente en un proyecto de investigación que nosotros vamos a ir a realizar al mar interior de Chiloé y por zonas cercanas a Chaitén, que trata de investigar el estado del ecosistema marino luego de esta erupción volcánica que sucedió. Entonces nosotros estamos encargados de la parte de divulgación científica y vínculo con la comunidad. Entonces uno de nuestros objetivos, además de participar, era acercarnos a las personas para incluirlas finalmente en lo que vamos a ir a hacer ahora en septiembre. Qué interesante lo que mencionas, Colombina, de hacer ciencia es comunidad. Creo que eso es también uno de los focos que tenía la Feria Científica acá en Chaitén, precisamente generar una comunidad, no solamente de las personas que hacen ciencia, sino que con las personas que quieren recibir el conocimiento científico y hacer que esto se difunda.
Eso es lo más importante, ¿no es cierto? Y uno de los grandes desafíos que le queda, en este caso, a la comuna de Chaitén y a toda la provincia. Y ahora preguntarles su charla. ¿Cómo podrían ustedes decirnos en qué constó esta charla que llevaba por nombre Historia Geológica y Glacial de Chaitén, Patagonia Norte? ¿Cómo nace esta investigación? ¿Cuánto tiempo les tardó desarrollar este proceso de investigación? Ya, mira, antes de responderte eso, te quería decir que nosotros, claro, una idea es la difusión, que en este caso estamos hablando de la difusión de un proyecto particular de investigación, pero también nosotros nos interesa la divulgación y la educación. Entonces, en este caso, luego de la feria, contactamos a muchas personas, nos recibieron muy bien, y tenemos varias ideas para seguir trabajando con gente de Chaitén y de las islas y todos los lugares de la región, para poder acercar la ciencia a la comunidad, y especialmente a los niños, que van a ser, ¿cierto?, los científicos del futuro. Respecto a las charlas, la verdad, esta fue una charla que preparamos recopilando información. Hay trabajos que hemos hecho nosotros mismos y hay otros trabajos que son de otros investigadores. Tenemos que tomar en cuenta que la Patagonia chilena ha sido estudiada mayormente, al menos lo que es la parte de ciencias de la Tierra, por científicos extranjeros. Hay bien pocos chilenos que han trabajado en la Patagonia. Mucho el conocimiento es importado, y el tema es que muchos de los científicos extranjeros son del hemisferio norte, además. Entonces, vienen con ideas del hemisferio norte y vienen con un sesgo que a veces funciona y a veces funciona no tan bien. Entonces, en la medida que vamos incrementando la participación de científicos y científicas chilenas, y especialmente locales, ¿verdad? Si algún día los niños de Chaitén estudian ciencia y vuelven ellos mismos a estudiar qué es lo que la historia evolutiva y cómo cambió el paisaje en Chaitén, eso sería lo ideal. Y eso nos daría una perspectiva mucho más localista y probablemente más acertada de lo que está pasando. Entonces, me gustaría que uniéramos esos conceptos, lo que es divulgación, educación, y este tema de tener más gente chilena y especialmente locales en el futuro, particularmente niños, que luego se interesen. Como vimos en la feria, que tenían cosas muy interesantes, es posible que en el futuro ellos mismos puedan desarrollar esos estudios, ¿verdad? Como ya parte de un centro de investigación, una universidad y cosas así. Sí, justamente bastante de las charlas, investigaciones que levantaron los jóvenes y adolescentes de las distintas escuelas del territorio de Chaitén, tenían bastante pertinencia cultural con las características de este espacio, geográficas y culturales. Por lo tanto, eso igual habla como de una revalorización, ¿no es cierto?, de este espacio territorial, de no mirar, ¿no es cierto?, desde lo que hay afuera, sino que desde acá investigar y levantar conocimiento local, ciencia local, como se llama este programa también. Y en ese sentido, lo que tú mencionabas, Rodrigo, el que se hayan dado las distintas investigaciones por investigadores extranjeros y se haya como un poco relegado, ¿a qué crees, según tus propios estudios, esta reflexión profesional que puedes llevar a cabo, a qué crees que se pudo dar esa situación? ¿A un desinterés, un desconocimiento de la Patagonia? No, mira, lo que pasa es que en Chile, por ejemplo, piensa tú que tenemos la cordillera de los Andes, ¿verdad? Todo el mundo en Chile en algún momento tiene la vista a la cordillera, pero muy poca gente va a la cordillera. Tenemos el mar muy cerca, todo el mundo en Chile tiene el mar muy cerca, pero muy poca gente va y conoce el mar. Entonces, por ahí pasa que nos gusta quedarnos en lo que conocemos, quizás restringido a, no sé, pues, donde están los grandes centros poblacionales, Chile Central, ¿verdad? Que es el foco de la ciencia en el país, y de la educación y del comercio y muchas cosas. Y ese es un factor. Y el otro factor es que la Patagonia chilena es muy interesante para la ciencia mundial. O sea, acá hay proyectos internacionales que se gastan millones y millones de dólares para venir a estudiar nuestra Patagonia. Y esa cantidad de plata que ellos tienen, nosotros no la tenemos para estudiar nuestra propia Patagonia. Y tampoco tenemos la cantidad de gente. Entonces competimos con poca plata, pocas personas, contra grupos internacionales que tienen muchísimo dinero. Y si juntan la gente de Estados Unidos, Alemania,
Inglaterra, Japón, Italia, que han venido a trabajar acá, por nombrar solamente algunos, es un volumen de gente y recursos muchísimo mayor al que tenemos nosotros. Y por ahí también, no sé, pues, tenemos poca gente en el país que sepa trabajar en lugares complicados, ¿ya? Yo me he especializado en trabajar en lugares extremos, aislados, esa ha sido mi carrera en la geología, pero no hay mucha gente, o sea, si hay que ir a estudiar un cerro alto con glaciares, hay bien pocas personas en el país que pueden hacerlo. Si hay que ir a trabajar al interior de la Antártica, chuta, somos, no sé, 3, 4 en todo el país, y así es la situación, ¿te fijas? Si vamos a estudiar en los océanos, hay muy poca gente, al menos de ciencias de la Tierra, que sabe manejar esas cosas. Entonces, nos falta mucho por recorrer. Y esas son algunas razones que se me ocurren por ahora. Perfecto. Y volviendo a Colombina, Rodrigo, a esta charla, ¿no es cierto?, de historia geológica y glacial de Chaitén, ¿cómo nace esta investigación y cuáles son como los principales hallazgos que nos podrían compartir esta noche para quienes no pudieron participar presencialmente o todavía no han visto, ¿no es cierto?, esta charla que está a través de la primera feria científica Chaitén colgada para que la puedan ver? Colombina, ¿le dais todo? Yo creo que Rodrigo te puede explicar un poco porque, o sea, acerca de la historia glacial, porque yo después como continué cuando ya se derritió todo y comenzó como el mar y todo, entonces él puede partir y después yo sigo como con lo que resta de la historia después de eso. Ya, mira, el tema es más o menos el siguiente para la gente que nos escucha en Chaitén y toda esa zona. En el mundo han habido varias edades del hielo, así como la película de dibujos animados, hemos tenido un montón. Y la última terminó hace 18.000 años aproximadamente, ¿ya? Y en ese momento, cuando estaba el pic, ¿cierto?, de esta edad del hielo, Chaitén mismo estaba cubierto por aproximadamente, según estimación, entre 500, quizá un poco más, metros de hielo, o sea, glaciar, ¿ya? No había tierra, no había ni mar siquiera, porque todo el mar estaba cubierto por hielo. Y posiblemente algunas zonas que estaban en la costa, que ahora son islas, en ese momento eran cerros, ¿ya? Porque era todo terrestre. Una vez que se empiezan a derretir los glaciares, empieza a retroceder todo esto, y la verdad tenemos muy pocos datos, o sea, tenemos buena hipótesis, la hemos testeado en algunos lugares, pero datos falta mucho. Entonces, una vez que se derrite el hielo, no solamente en Chile, en todo el mundo, empieza a aumentar el nivel del mar, los glaciares retroceden y existe un momento donde tenemos tierra, tenemos los glaciares y tenemos el mar. Y este mar empieza a tratar de ingresar. Entonces tenemos una transición de hielo, tierra a mar. Y en algún momento los glaciares retroceden tanto que el mar se mete primero como en algunos lugares más bajos solamente, seguramente, y luego, a partir de los últimos 12.000, 10.000 años, se inunda más o menos todo, la superficie actual, o mucha o gran parte de ella, y empiezan a correr los ecosistemas marinos de los que Colombina les va a contar. Claro, para nosotros los biólogos marinos este área es un área de alto interés porque, por ejemplo, desde mi área de oceanografía biológica es muy rico en plancton marino durante la época verano-primavera. La dinámica y la diversidad de la comunidad planctónica es súper interesante. También esta es una zona donde se vienen a alimentar ballenas, la población de ballena azul de Chile va a alimentarse ahí. También comentamos la importancia de tener y de establecer zonas marinas protegidas, por lo mismo, porque si conocemos, por ejemplo, las rutas migratorias o conocemos cómo se estructura un ecosistema, qué biodiversidad contiene, no sé, porque es importante a nivel ecosistémico. Si conocemos, podemos preservar. Y finalmente, para eso también es que se hacen tantos esfuerzos de investigación para poder proteger y preservar los ecosistemas. Bueno, y también hablamos acerca de que este lugar es una zona donde se van a alimentar ballenas que justamente están viéndose amenazadas porque se alimentan en uno de los mayores corredores de tráfico marítimo.
Y eso. De eso estuvimos comentando, de la importancia y del interés que tenemos en seguir también aportando y complementando al conocimiento dentro de la Patagonia chilena. Claro, porque esto igual es el proceso de investigar es siempre un proceso constante que cada vez se va perfeccionando más a medida que también van mejorando las tecnologías, ¿no es cierto? Y se va acumulando más conocimiento. Claro. Ahora, Iván, nosotros sabemos que estabas con un stand. Cuéntanos qué fue la actividad que desarrollaste en ese espacio. Sí, la verdad, bueno, estuvimos con estaban bajo dos misiones, una que era el proyecto SED-Impact, que el profesor Bruno Mastorana fue el que presentó acerca de los avances de ese proyecto, más está relacionado con la vulnerabilidad y cómo, digamos, prepararse, adaptarse ante diferentes entornos, como por ejemplo diferentes diseños diferentes de construcciones o de manejos alternativos que se le puede dar en relación a viviendas, los entornos construidos en relación al río Blanco. Por mi parte, yo decidí tomarme un stand, ya que, bueno, una feria científica y tenía mucho interés tanto de compartir mis experiencias de tú a tú con los niños, las niñas, los adultos, los profesores, padres de familia. Entonces llevé un poco de muestras del laboratorio como tal, de lo que nosotros hacemos y algunas cosas interesantes que se pueden hacer. Entonces, por un lado, llevé diferentes cartografías acerca de Chaitén. Hice un mapa de Chaitén 2007 2008 que restauramos por medio de fotografías aéreas de esa época, y uno de 2021 que sacamos con vuelos de dron en la ciudad de Chaitén. Hicimos un vuelo, en el 2021 nosotros hicimos un sobrevuelo con dron durante como casi 2 semanas. Y después de eso, tanto mostrarles el mapa, hicimos algunas prácticas, como pueden ver en pantalla, con los niños, las niñas, jóvenes, acerca de cómo características básicas para el piloteo del dron. ¿Qué significa esto? Pues simplemente algunas normas básicas, ya que un dron es una aeronave no tripulada, de la cual hay que tener ciertas responsabilidades, si bien, digamos, ahorita es muy práctico que se pueda conseguir estos artefactos como un carro a control remoto u otro artefacto electrónico. Hay que tener ciertas responsabilidades, sobre todo en el método del vuelo, ya que estos puede caer en la cabeza de alguien y puede, digamos, generar contusiones o problemas más de salud. También puede interferir sobre las líneas aéreas si lo vuela muy alto, y también puede ocasionar otro tipo de accidentes. Entonces, la práctica que hice principalmente fue mostrarles las características de dron, que es un dron Mavic Mini, es un dron un semiprofesional, pero de la gama más baja de semiprofesional. Es muy práctico a llevar, pequeño, no necesita licencia de dron, porque los pilotos de dron necesitan licencia delante de la DGAC para poder pilotearlos, pero si superan 700 gramos. Ese dron es pequeño, entonces con los niños y las niñas estuvimos jugando con el dron, o sea, cómo aprender a encenderlo, cómo volarlo, cómo funcionan las palancas, dar un sobrevuelo por el colegio y la escuela, y tomar algunas fotos así como las que vieron en el video. Fue una práctica así, y otros elementos como también traje algunos modelos, maquetas 3D que se realizaron también con impresoras 3D, también algunos modelos que se utilizan por medio de tablet. Hicimos algún estudiante escaneamos en 3D con la tablet, con el iPad Pro, y cosas que se pueden utilizar tanto como para el arte como también para la ciencia, que son estos juguetes que uno dice juguetes, pero son muy esenciales para tomar datos tanto de terreno como de superficie de mar, como debajo de lo que hay de los lagos y otros elementos más. Así que fue muy entretenida el compartir. Iván, y en ese sentido, ¿cómo crees que fue también el recibimiento de los jóvenes, los niños,
¿Hay como un interés también por desarrollar la investigación a través de estos artefactos tecnológicos? Sí, fue muy entretenido, muy maravilloso. Me preguntaban generalmente por el costo del dron, pero sí, o sea, la verdad fue una gran acogida, se acercaban mucho, preguntaban por todo y eso fue muy interesante. O sea, por una parte, sí es posible realizar ciencia. Yo soy de las personas que creo que la ciencia deberían hacer también de las escuelas. Hay muchos métodos. De hecho, el año pasado estuvimos trabajando con ciencia ciudadana en una escuela donde se tomaban fotos en el río y se hacía como monitoreo en el río. Entonces, creo que es importante vincular a los niños y las niñas, que siento que la ciencia no tiene que ser aislada, porque finalmente los verdaderos conocedores del territorio son las personas que viven en el territorio. Uno como no cree que porque estoy en la universidad, estudié magíster, doctorado, demás cosas, cree saber más que la gente. Como no, es mentira. Uno debe reconocer que las personas que están en el territorio saben mucho más que uno. Entonces, es muy bonito compartir ese intercambio de experiencias. Me contaban cosas de Chaitén de antes de la desastre, cosas que me servían a mí mucho para mi investigación. Entonces, era muy emocionado ese intercambio de conocimiento. Y los niños y las niñas también estaban muy contentos, pintando, entendiendo qué zonas son bosques, qué zonas son ríos. Además de eso, dejé un stand para que pusieran como sus percepciones acerca del Río Blanco y me llevé con muchas sorpresas. Hay una, por ejemplo, me decían algunas dolor y amor y dolor, otros me decían como belleza, paz. Entonces fue muy interesante ver la percepción que tienen las personas de su amigo el río que tienen al lado. Entonces fue muy bonito ese compartir en general y siento que los estudiantes tienen mucho potencial para investigar en general. Sí, es interesante también lo que tú mencionabas con respecto a que cada persona es poseedora de un conocimiento, pues, y junto ese conocimiento se suma, no sé, al de Colombina, Rodrigo, ¿no es cierto?, de los jóvenes, y vamos creando un conocimiento que nos va ayudando a avanzar en el desarrollo de la ciencia y sobre todo la ciencia local con pertinencia territorial. Aquí me dijeron por interno que tenemos un video de las ballenas y si Colombina sería muy amable ahí de compartir una breve explicación. Sí, mira, esa es una figura que generó un colega de laboratorio también, se llama Luis Bedriñana Romano, y él estudia precisamente los mamíferos marinos. Esto es parte también de un documental que sacaron hace poco, en el que aquí representan el tráfico marítimo, que está representado con estos puntitos como rojos, naranjos, y ese puntito que se ve ahí es una ballena azul que está siendo monitoreada de manera satelital en esta zona donde se viene a alimentar, y lo que se puede ver, lo que se hizo es como solapar esta zona de importancia para las ballenas con el tráfico marítimo, y lo que se puede ver es que constantemente la ballena está expuesta a colisiones, a choques con las embarcaciones, que de hecho terminan muchas veces en una muerte directa de estos animales, y que también muchas veces no se avisa qué sucedió. Sí, en ese sentido, creo que da la responsabilidad, ¿no es cierto?, de generar a futuro, ¿no es cierto?, un cambio en nuestro desarrollo, cómo nos vinculamos con otros seres vivientes y con nuestro entorno. Creo que eso igual es uno de los objetivos también de la feria, además de desarrollar y promover el conocimiento científico, es un conocimiento vinculante. Y ahí quiero volver a un punto que mencionaba Rodrigo en delante con respecto al tema de la divulgación y educación. Rodrigo, una pregunta en esa materia. Desde tu experiencia profesional, ¿cuál sería como una reflexión o un consejo que podrías darle a la audiencia, a los jóvenes, a los niños, con respecto al desarrollo de la ciencia y el territorio?
ya que, por ejemplo, acá en nuestra comuna ocurre que tenemos las cuevas del Vilcún, donde hay un hallazgo arqueológico de pinturas rupestres, por ejemplo, y lamentablemente nos falta más conocimiento y educación para proteger, ¿no es cierto?, ya sea en este caso las cuevas, tener una conciencia de otros seres, como por ejemplo pasa en el tema de las ballenas, de nuestra contaminación del borde costero, etcétera. Desde tu reflexión profesional, ¿qué consejo podrías darle a las personas que nos ven en este momento a eso? Ya, mira, voy a decir algo que es un poco distinto de lo que mencionó Iván, en el sentido de que si pensamos en Patagonia o en cualquier lugar prácticamente del planeta, a ver, la academia tiene un tipo de conocimiento, que es un conocimiento estructurado, que se ha desarrollado por mucho tiempo. Las personas locales tienen otro tipo de conocimiento, que puede ser experiencial, pues porque se lo han transmitido vía mitos, leyendas, enseñanzas orales, etc. Y esos conocimientos, la verdad es que uno puede con quien tiene más o menos, pero sí que son complementarios, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el problema que tú me dices es que las comunidades, y esto te lo digo bien seriamente porque en el caso de lugares arqueológicos y paleontológicos ha sido un problema muchas veces en el país, ¿ya? Que es que, a ver, para poder cuidar un lugar, preservarlo y aprender, ni solamente el conocimiento académico, ni solamente el conocimiento de las comunidades. ¿Por qué? Porque a veces las comunidades, tratando de proteger, la embarran más. Se han destruido muchos lugares en Chile, arqueológicos, muchísimos, y se han, de hecho, devastado y saqueado prácticamente sitios valiosísimos paleontológicos, producto que las gentes locales no tienen esa conciencia, ¿ya? Entonces, no es suficiente eso nomás. No, las puras ganas no resuelven nada. Ahora, la ciencia parte y la academia tampoco es suficiente porque desconoce la relación de estas cosas, de estos elementos, ¿verdad?, del paisaje o lo que sea naturales, con las comunidades, que también son importantes, son integrales, una unión de estos dos mundos y una convergencia en el sentido de que todos nos beneficiemos y todos aprendamos y todos disfrutemos lo que tenemos, ¿ya? Ahora, para los jóvenes y los niños que nos están escuchando, ¿qué sería importante? Primero que nada, la ciencia es pura curiosidad, es divertirse aprendiendo, ¿ya? No es una cuestión, por ejemplo, cuando en el colegio de repente hay ramos difíciles, qué sé yo, esos les ayuda a dar las bases para después hacer otras cosas, ¿ya? Pero no es la ciencia en sí es pura curiosidad, es puro divertirse con lo que uno hace. A uno, por ejemplo, yo me gusta lo que hago porque a mí me pagan por hacer lo que me gusta, no al revés. Yo no aprendí a amar lo que yo hago, sino que yo dije, bueno, ¿dónde me pueden pagar para que yo vaya a los cerros y mire las rocas y mire los glaciares? Que chuta, si hago geología glacial, la hago toda, ¿ya? Entonces los niños, por ejemplo, en la feria científica había cantidad de trabajos muy, muy interesantes y muy bien llevados por las profesoras y profesores. O sea, son cosas, iniciativas súper organizadas, muy bien ejecutadas, ¿ya? Y ellos mismos van a aprender que si eso lo formalizan, van a poder aportar muchísimo más, ¿ya? Nuestra ambición con Colombina y los científicos que pensamos de esta manera es que nosotros queremos incentivar a los niños a que se interesen por aprender de su territorio, a conocerlo en toda la gama de ciencias, sean biológicas, ciencias duras como física, matemáticas, ciencias de la tierra, ciencias geográficas, lo que sea. Y luego ellos vuelvan, ¿verdad? Y puedan hacer esta integración mucho más fácil que nosotros mismos que venimos de afuera, ¿ya? Entonces, nuestra labor es incentivarlos, tratar de encender chispitas por aquí y por allá. Y los niños y los jóvenes tienen que no tenerle miedo a la ciencia. Las ciencias son súper entretenidas, son interesantes, se puede pasar bien haciendo ciencia. Nosotros lo pasamos súper bien en los terrenos. Además se aprende, viajan muchísimo. En este momento el país tiene algunas facilidades justamente para niños que quieren ir a estudiar carreras científicas a Santiago o a cualquier lugar, gran universidad de la zona central. Hay programas de becas. Nosotros cuando nos paseamos, ¿cierto?, a reuniones con Colombina, a todo el mundo le ofrecíamos, si quieren contactarnos, contáctenos. Ahora en el crucero que vamos a hacer, que mencionaba Colombina,
vamos a hacer transmisión en vivo de lo que está pasando, les muestro la ciencia, cómo se hace en su sitio. Varios colegios ya tienen interés en conectarse a esta transmisión online. Estamos gestionando que un profesor, profesora de Chaitén o de alguna isla se suba al buque con nosotros para que nos ayude a transmitir esto. Y vamos a gestionar, no hay promesas todavía, pero si se puede hacer una visita para que los niños que han seguido por el streaming, ¿verdad?, que han recibido un poco esta idea de cómo funcionan estos ambientes submarinos en frente de Chaitén, Chiloé, Cerro Reloncaví, todas estas zonas, puedan subirse al buque, compartir con los científicos y que vean los aparatitos que usamos. Tenemos por ahí un robot súper tecnológico que va a ir al fondo marino, va a filmar, tiene unos brazos mecánicos, va a mover cosas. Y todo esto se los vamos a contar y narrar. Y la idea es que ojalá quien está viendo esto y lo reciba, se interese y diga, yo también quiero hacer eso. Y tengan claro que si lo quieren y les gusta mucho y se motivan, lo van a poder hacer. No es nada del otro mundo, cualquiera puede llegar a ser científico o científica. Gracias, Rodrigo. Quiero hacer un paréntesis porque tenemos algunas preguntas a través de Facebook. De Diego Castillo nos dice, tanto para los tres, ¿qué proyectos de innovación científica, tecnológica creen ustedes que pueden realizarse en estos territorios aislados para acercar la ciencia a la comunidad? Esa es una pregunta que nos hizo Diego. Y junto con esa, ¿cuáles creen que son las estrategias que deberían llevarse a cabo para lograr lo anterior? Desde su experiencia profesional y de su visita en esta feria, ¿cuáles creen ustedes que cuáles serían las actividades que pueden realizarse en estos territorios aislados para acercar la ciencia a la comunidad? Colombina, Iván. Sí, yo quiero partir con, es una pregunta muy interesante, pero sin embargo hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea, por una parte, o sea, solamente voy a poner un ejemplo que es algo que estamos desarrollando que son los dispositivos a bajo costo, que son instrumentos que estamos desarrollando, estamos en muchos testeos. Entonces en Chaitén también instalamos un poliómetro para medir agua, que son instrumentos que son hechos, digamos, con componentes muy fáciles de trabajar, que son muy asequibles, digamos, en el mercado, y que puede ser abierto para aquellos jóvenes que son computines, que les gusta jugar con las cosas electrónicas, y pueden instalar, digamos, sensores para monitoreo. Funciona muy bien, y también la descarga de información es muy fácil también. Se puede descargar en Excel, se pueden descargar en cosas muy básicas. Entonces, estos elementos van acercando, digamos, digamos, en bajos recursos, o sea, digamos, bajos costos, y permite fácil procesamiento de datos, fácil análisis de datos. Entonces, puede ser como una alternativa para digamos, para poder llevar un poco de la ciencia a estas comunidades. Igual también yo creo que está el diálogo permanente entre las diferentes instituciones y las comunidades. Yo diría así una respuesta rápida a preguntas que hace Diego. Igual, muchas gracias por la pregunta. Sí, es un gran desafío en ese sentido, comenzar a pensar, ¿no es cierto?, en, por ejemplo, cuáles serían las estrategias que podrían llevarse adelante en este objetivo que nos lleva, ¿no es cierto?, a desarrollar la ciencia. En este sentido, la Feria Científica de Chaitén es la primera que se desarrolla y fue un hito por lo mismo, porque se articuló desde la comunidad y convocó a varios actores que se sumaron para sacar adelante este proyecto. Entonces, en ese sentido, se vuelve un referente, y de la misma manera nos sirvió para mostrar los distintos trabajos de los jóvenes, los niños, ¿no es cierto?, y las distintas escuelas rurales que participaron con estas charlas que estaban bastante interesantes.
Colombina y Rodrigo, en ese sentido, desde su experiencia, ¿cuáles creen que son estas estrategias que se podrían desarrollar? Por ejemplo, ustedes hablaban también de una vinculación. ¿Qué hacen? Y ahí también quería preguntarle, ¿esta vinculación nace de ustedes como profesionales porque son proactivos o también nace de un lineamiento y de un valor desde la institución universitaria, académica? Constanza, sí, mira, déjame responder la parte de la innovación tecnológica y Colombina, ¿ya? Si queréis, podéis responder la otra parte. Lo quiero hacer porque se conecta un poco con lo que decía Iván. Que yo hace tiempo tengo esta idea, la propuse cuando estaba en Estados Unidos y por ahí no sé qué pasó, pero estamos acá también trabajando para ver si resulta acá, que es lo siguiente. Resulta que una ventaja que tienen las comunidades sobre la gente que hacemos ciencia, que somos de otros lados, es que no estamos presentes todo el tiempo, ¿ya? Entonces yo inventé un proyecto llamado ¿Qué pasa en la Tierra cuando nadie está mirando? ¿Ya? Y la idea de esto es que necesitamos saber cómo ocurren los fenómenos, ¿verdad? Estando presente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se podría fácilmente, incluso hay equipos muy baratos, equipos profesionales que valen 200.000, ¿no? Que deberían estar instalados en todas las escuelas de la región y de todo Chile, según yo, que son equipos que te pueden medir, por ejemplo, datos meteorológicos, te pueden medir radiación, te pueden medir viento, lluvia, temperatura. También hay estos equipos que pueden medir datos del agua. Hay cámaras, estas que van tomando fotos cada ciertos segundos, que pueden estar ahí presentes cuando ningún científico está poniendo atención. Y toda esa información de observación de todos los fenómenos y cambios que están ocurriendo es súper importante para poder aprender a entender lo que está pasando en el territorio. Entonces, un proyecto así, donde distintas comunidades, incluso lugares aislados donde no hay nadie, con paneles solares y baterías, uno puede hacer funcionar equipo largo tiempo, ¿ya? Entonces, algo que podría ser así como bien innovador, bien a la vanguardia, sería, por ejemplo, que la comuna Chaitén diga, aquí vamos a instalar estaciones de observación científica, de monitoreo, en todas las escuelas y en todos los lugares que podamos. Comunidades, juntas de vecinos. Incluso hay sensores de temblores que son baratos. Se puede armar ahí computadores súper a bajo costo que vayan recolectando esta información y tirándola online. Y hay proyectos, como mencionaba Iván, que son de ciencia pública, que lo que hacen es tomar este gran volumen de datos, se procesan rápidamente y ya te dan un resultado que sirve y que se puede utilizar incluso para publicaciones científicas. Todas esas cosas se pueden hacer, ¿ya? Ahí, ¿qué es lo que falta? Voluntad. En Chile hay muy pocos recursos para este tipo de cuestiones, entonces ahí tenemos un problema, ¿cachai? Falta un poco la visión, ¿verdad? Porque si nosotros, imagínate lo que sería las escuelas de Chaitén, todas con una estación científica que mida desde temblores, variables atmosféricas, que mida la calidad del aire, que mida todo, ¿ya? Y los mismos niños pueden ir viendo los datos, los números, dándolos, y todo se puede. En todas partes hay profes que saben de matemáticas, de un poco de química, física, y con eso ya estamos, ¿ya? Se podría hacer... Oh, ahí tuvimos uno... En la última parte tuvimos un pequeño problema. Te pegaste un poco, Rodrigo, en tu último comentario. Lo sé, lo último que dije, creo, no sé, que en todos los colegios hay de matemática o que sea matemática, que saben de química, física, ciencias naturales, más algunas estaciones de estas, y permitirle a los niños que vean cómo se toman los datos y ver los numeritos. Si tú le muestras a los niños solamente cómo aumentando la temperatura en el día, baja en la noche, uno se queda pegado. Después todos los días quiere saber hasta dónde llegó, cómo bajó, por qué subió. Si lo ves con la presión atmosférica, que son sensores súper baratos, cuando entran los frentes mal tiempo y se dan cuenta que la presión baja y al mismo tiempo cambia la temperatura, todo eso sirve para ir entendiendo cómo funciona el mundo, y eso es ciencia, ¿sí? Entonces, yo creo que es algo bien realizable. Claro, que es factible en el fondo, no es algo tan lejano. Y justamente se suma con lo que tú decías anterior de ir aprendiendo, jugando, aprendiendo, ¿no es cierto? Vamos haciendo y se va generando investigación. Retomo igualmente la pregunta que hacían delante con respecto esto que ustedes hablaban de la divulgación, educación.
eso es una característica de ustedes como profesionales o también es un valor que se ejerce desde en este caso, la academia, desde la universidad? Yo creo que las dos, pero hemos tenido profundas conversaciones con Rodrigo y sí, igual es algo que nos mueve a nosotros de manera personal. Como que hemos concluido que finalmente es súper importante bordar o construir redes entre la ciencia y las personas para seguir construyendo el saber que sea complementario entre el conocimiento que generamos dentro de la academia y también el conocimiento que tienen las personas, por ejemplo, a través de su experiencia, a partir de las diferentes formas que existen de habitar, de relacionarnos y también de inspirarnos con lo que nos rodea. Desde esa parte, desde esa visión, las personas tienen harto también que aportar. Y como decía también, como decíamos en la feria, que a través del conocimiento nosotros podemos empoderarnos y desde la ciencia crear identidad, que no, en las comunidades que no me cabe duda que ya la tienen, pero incentivarlo aún más. Si nosotros conocemos el territorio de manera racional, repito lo que dije en la feria, tenemos muchas posibilidades de que generemos pertenencia con los territorios y así podamos hacer urgente, por ejemplo, las problemáticas socioambientales que nos están afectando también hoy en día. Cambio climático y todas esas cosas urgentes de tratar. Y para también concientizar, como igual es algo que a nosotros nos mueve harto en lo personal. Qué interesante reflexión colombina, Iván, Rodrigo, ya vamos llegando, pasó muy rápido este programa, vamos llegando ya a la recta final, pero me quería tomar de algo que dijiste, Colombina, con respecto a crear identidad, ¿no es cierto? Igual dijiste, las personas acá, ¿no es cierto?, la tienen, pero esto también va muy de la mano con lo que mencionaba Iván en delante, del conocimiento que tienen los locales y las personas, porque una de las cosas que, al menos en mi experiencia, yo he observado acá, es que muchas veces las personas que llegan a investigar, ya sean de las ciencias más duras, las ciencias sociales, generalmente existe o en el pasado se dio mucho como una desvalorización de ese conocimiento del otro. Entonces, eso también ha generado o generó en algún momento que las personas tuvieran una lejanía, ¿no es cierto?, con estas personas que van a hacer ciencia o van a desarrollar investigaciones. Porque sucede mucho, no simplemente acá en Chaitén, sino que en varias comunidades a lo largo de Chile que quizás se desvaloriza un poco el patrimonio cultural, arqueológico, que hay en los lugares, ese conocimiento que es local y que se complementa, ¿no es cierto?, con el conocimiento científico de las distintas profesiones que forman parte de lo que es la ciencia. Y ya para entrar en esta última finalización de este capítulo, yo les quiero preguntar a ustedes ¿qué consejo le darían a los jóvenes con respecto al desarrollo de la investigación? Desde su sentir, desde su saber y su experiencia. ¿Cuáles son un consejo para que muchas veces, ¿no es cierto?, los jóvenes ven la investigación o la ciencia como algo lejano, como este científico que está con una bata blanca en un laboratorio, pero como decía Rodrigo, el acto de la curiosidad ya es investigación porque te lleva a hacer cosas, a cuestionarte y a ir probando, ¿no es cierto? Entonces creo que es también uno de los enfoques de la ciencia y del financiamiento de esta misma actividad es expandir el concepto de ciencia. ¿Qué consejo le darían ustedes a los jóvenes con respecto a esta investigación, a este desarrollo de este pensamiento científico? Yo creo que por una parte los científicos y las científicas nos parecemos mucho a los niños porque siempre nos estamos preguntando ¿por qué? Y eso me parece súper importante incentivar a que nunca, jamás dejen morir la curiosidad, que finalmente eso es lo que nos mueve a nosotros. Y invitarles siempre a estar presentes y presenciar y hacernos preguntas de todo lo que nos rodea, de todo lo que está pasando muchas veces sin que nosotros nos demos cuenta a nuestro alrededor. Yo a eso lo invitaría, a que nunca jamás dejen morir la curiosidad dentro de ustedes, a los niños, a los adolescentes y también a los adultos. Sí, porque muchas veces, muchos de los adultos, ¿no es cierto?, también piensan ya que porque somos adultos,
llegamos al tope del conocimiento, pero este es un proceso constante que se va perfeccionando y va mejorando, uno va adquiriendo nuevas habilidades y también va desaprendiendo, ¿no es cierto?, los conocimientos errados. Claro. Iván, Rodrigo, en ese sentido, ¿ustedes qué consejos podrían darle a los jóvenes con respecto a este desarrollo a nivel comunal, pero también nacional, del desarrollo de las ciencias? ¿Voy yo? Sí, Iván. Ah, listo. Mire, algo que siempre me quedó en mente desde que era niño fue unas palabras de un escritor portugués que decía que la verdad primero se ama, luego se demuestra. Entonces, creo que es el mismo mensaje que digo a los niños y a las niñas jóvenes de Chaitén y de todas las escuelas que vinieron, digamos, a la feria. De que siempre cuando vean algo que es interesante, que quieran descubrir o que encuentran, busquen lo que hay dentro, cuál es la raíz de todo esto, de dónde vienen las cosas. Y que se motiven, o sea, la ciencia no es un universo paralelo, sino que es algo que vivimos todos los días y que actualmente ya está muy cerca de nosotros. Un celular ya, por ejemplo, tiene mucha tecnología, ya hay muchos métodos ya existentes en que podemos, digamos, ir desarrollando la ciencia sin necesidad de tanto, digamos, estar en una universidad, como decían que era una universidad con una bata, no, o sea, es algo totalmente distinto. Entonces, incentivo para que encuentren su caminar y sus sueños. Finalmente, eso parte de los sueños, el encontrar lo que les encanta, les apasiona. Y seguramente que cuando hagan las cosas que les apasionan, el camino va a fluir como el agua, tranquilamente, hacia sus aspiraciones y sueños, podemos repetirlo. Eso, pienso yo. Gracias, Iván. Ya, yo voy a decir algo por otro lado, ya que Colombina y Iván tocaron ciertos lados. Ya, ¿cómo será tanto el estereotipo que hay? Me acuerdo, una vez fueron de Televisión Nacional al laboratorio de magnetismo de la U a entrevistarnos a alguien, a un profesor, no sé qué, por un tema de unas piedras que supuestamente tenían poderes magnéticos. Llegaron al laboratorio, nosotros nunca hemos usado bata blanca, jamás, nunca. Y los que estábamos ahí me entrevistaron a mí y yo andaba de chala, unos pantalones rotos y una polera que tenía como 10 años de vieja. Estaba toda desteñida. Entonces llegaron y me preguntaron que dónde estaban los científicos, porque venían a hacer una entrevista, venían con cámara y toda la cuestión. Y le dije, ¿de qué están hablando? Nosotros trabajamos acá. Y dije, no, es que queremos los científicos de verdad. Puta, no sé, ¿qué querés que te diga? O sea, ¿querés saber magnetismo? Te lo explico, pero nosotros somos. Se consiguieron una bata de una persona que hacía el aseo para que tuviéramos pinta científico. Y me la fueron a pasar, estaba toda manchada la cuestión, al final no me la puse. Entonces, yo les voy a contar a los que nos escuchan, yo jamás, nunca, personalmente, me metí en la ciencia porque quería estar encerrado en un laboratorio de bata blanca. Yo me metí en las ciencias porque me gustaba Indiana Jones, me gustaba la historia de gente que iba a lugares desconocidos, me gustaba, si veía un cerro, quería saber lo que estaba más allá, me gustaba la aventura, yo por eso me metí, me gustaban los cerros, me gustaba perderme solo desde chico. Entonces, yo jamás, nunca me he puesto ni bata, ni he sido serio, ni nada. A mí me gusta andar explorando, descubrir cosas nuevas, perderme, después me reencuentro. Eso es lo que me gusta. Entonces, la ciencia es descubrir también, ir a lo desconocido, arriesgarse, pasar frío. A mí me gusta pasar frío, me gusta pasar hambre porque después en algún momento sé que voy a comer o sé que sobrevivo y voy a poder dormir. Pero esa es la ciencia, es mucha aventura. Entonces, si les gusta la aventura, también es digamos, motivación para hacer ciencia. Sobre todo en este territorio austral, que hay mucha aventura con el clima y las condiciones geográficas que le dan vida a Chaitén. Y con la abundante vegetación también. Claro, sí. Imagínense, para poder llegar de un punto a otro tenéis una expedición. Tenéis que subir, bajar, tenéis que andar en carpa, tenéis que luchar contra la lluvia, el viento, el frío, que la nieve y toda la cuestión. Si les gusta eso, si lo pasan bien sufriendo, la ciencia es para ustedes.
Muy buen consejo y reflexión, Rodrigo. Y agradecer nuevamente por su disposición de tiempo, por compartir sus conocimientos en esta oportunidad. Aquí tenemos otro comentario que dice: tremendos profesionales, un gusto tenerlos en Chaitén. Sí, sin duda, un gusto tenerlos junto con los demás profesionales, junto con los jóvenes también que pudieron difundir sus distintas charlas. Y como último, ya para ir finalizando, quisiera hacerle una pregunta. Con respecto a esta feria, ¿no es cierto?, que fue la primera, que fue un hito, un referente, y con su participación en ella, ¿cuál podrían ser, ¿no es cierto?, los desafíos que podría haber quizás para una segunda versión el próximo año, desde su experiencia al haber participado en esta feria? ¿Cuál creen ustedes que podría ser una de las cosas, ¿no es cierto?, que se podría tomar como un desafío, quizás para cambiar, mejorar o reforzar en este primer hito de la feria? Más días. Diría yo. Sí, quedó muy corto para todo lo que podíamos hacer y también para todas las experiencias con los niños y las niñas y los jóvenes. Entonces, yo sugeriría más días. Más días de ciencia, sí, fue muy poco. Mira, lo otro con Colombina y bueno, varias de las personas de Chaitén, profesores, profesoras, la misma directora del DEM de Chaitén, que nos van a apoyar, vamos a postular a fondos para hacer una feria como conjunta con la feria de Chaitén. Y la idea que tenemos con Colombina es incorporar tecnología y experiencia inmersiva. Tú puedes generar unas exposiciones súper entretenidas con proyectores, realidad virtual y todas estas cosas para aprender de lo que ocurre ahí en Chaitén, tanto tierra como bajo tierra. Entonces podías ponerle tecnología, ¿verdad? Ponerle robot y toda la cuestión, drones, lo que sea. Mira, qué excelente iniciativa. Aquí estamos viendo algunas imágenes también. Esta me parece muy bonito. Que fue... Sí, del museo, súper lindo. Del Museo de Sitio de Chaitén. Sí. Sí, mira, esa es una súper buena exposición, porque tú puedes ver como si fuera un gigante, ¿verdad? O estuvieras volando desde el aire, todas las cosas en 3D, puedes tocar. Súper interesante. Sí. Bueno, Iván, Rodrigo, Colombina, muchas gracias por su participación en este programa. Esperamos que quizás en una segunda versión del mismo contar con su participación para difundir y seguir educando con los distintos aspectos, ¿no es cierto?, desde la ciencia y los distintos saberes desde sus profesiones. Y muchas gracias también a todas las personas que nos vieron esta noche a través de las distintas plataformas de Chaitén TV. Les deseamos unas muy buenas noches y muchas gracias por su participación en este programa. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Nos vemos. Nos vemos.